Estaba pensando, haciendo una tarea que tenía que entregar también estos días, cuando uno trata situaciones difíciles, sobre la misma siempre hay una percepción, hay una realidad y hay una verdad. Escúcheme esto, frente a cada situación que nosotros enfrentamos hay una percepción, lo que la persona siente, la manera en que interpreta la situación. Hay una realidad que es objetiva, es lo que después de desarmar o amortiguar la percepción va a quedar la realidad. Pero sobre esa realidad hay una verdad eterna de la palabra del Señor. Amén. Percepción, realidad y verdad. Entonces, cada uno frente a los desafíos que vivimos, tenemos una percepción. Esto es terrible. No lo puedo hacer. Es algo muy grande, es un gigante. Esto me va a destruir. Es una situación crítica. Pero si alguien nos acompaña en medio de eso, nos va a llevar a ver que la realidad no es tan cruda como la percepción lo considera, ¿verdad? Entonces ya uno puede ubicarse en la realidad. Y una vez está ubicado en la realidad, hay una verdad eterna de la palabra de Dios que nos alienta y que nos da una promesa diciéndonos qué salida tiene Dios en cada situación que nosotros estamos viviendo. Amén. Vamos a desarrollar una enseñanza que he titulado Sus planes son perfectos. Diga conmigo, sus planes son perfectos. Sus planes son perfectos. Y vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente Jeremías capítulo 29, un texto conocido, los versículos del 11 al 13. Jeremías 29 del 11 al 13. Dios le está hablando a su pueblo a través del profeta Jeremías y le dice las siguientes palabras. Y esta palabra desde ya quiero que usted la tome para su vida. Tómela para usted. Mire lo que dice la palabra. Dios dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Quiero leerlo nuevamente el texto y usted lo va a tomar. Dios le dice ahora a usted, esta palabra era para el pueblo, ahora a usted hoy 8 de diciembre, Dios le dice así, coloque su nombre ahí. Y para usted, Dios dice, pues yo sé, y ahí coloca su nombre Camilo, coloca el nombre de Patricia, de Claudia, su nombre Freddy, su nombre Álvaro, su nombre Margarita, usted coloca su nombre. Y Dios dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Y dice que esos planes son buenos, para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Jeremías es un profeta que aún se le conoce como el profeta llorón, porque es un profeta que en medio de su escrito hay lágrimas, hay momentos de queja, de exclamación. Es más, al lado de este escrito están lamentaciones también de Jeremías. Y es un hombre que tiene que desarrollar su ministerio en una época crítica del pueblo de Israel. Él tiene que ver cómo el pueblo es arrancado de su tierra para ser llevado al cautiverio en Babilonia. Tiene que vivir todo esto. De tal manera que esto que hemos leído son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén. Y es una palabra a los exiliados en Babilonia. Esta carta iba especialmente dirigida a los líderes, a los que habían quedado allí. Y para esa época estaba un rey llamado
Jeconías, que fue llevado precisamente a Babilonia. El pueblo estaba en una crisis muy difícil porque estaban viviendo una situación que nunca antes ellos la habían probado, como era ser desligado de su tierra, desligado de sus costumbres y llevados a una tierra extraña. Y allí es donde tienen que vivir un cautiverio de 70 años, un momento difícil. Y en medio de esa crisis que ellos están viviendo, viene esta palabra del Señor que les dice que Él sabe que tiene planes para con ellos que son buenos y no malos, para darles un futuro y una esperanza. Así que consideremos la demanda divina aún en los momentos más crudos de la vida. ¿Qué espera Dios de sus hijos cuando las circunstancias de la vida son incomprensibles y difíciles de llevar? Porque al fin y al cabo podemos nosotros estar viviendo cosas también muy difíciles. Y cuando estaba preparando esta palabra pensaba en las etapas y en los momentos críticos que se pueden vivir en la vida. ¿Cómo los enfrentamos nosotros? ¿Qué estamos escuchando de Dios en medio de ellos? ¿Y cómo quiere Dios que realmente los enfrentemos? Y tres cosas que veo en el texto que le quiero dejar. Lo primero que Dios quiere que hagamos en medio de esos momentos es confiar sin dudar. Diga conmigo, confiar sin dudar. Eso dice que las crisis pretenden robar la esperanza. Una crisis pretende robar la esperanza. Mire, no es a veces tan fácil decirle a una persona que está en una crisis, tranquilo, confía en Dios. Hasta que uno no está en los zapatos de alguien que está viviendo una crisis, no puede comprender la magnitud de la misma. Quizás sea fácil decirlo, pero otra cosa es cuando la persona está viviendo esa situación crítica, ¿verdad? Y para ellos, mire cómo hemos dicho que estaban lejos de su tierra. Sus conectores espirituales y nacionalistas ya no estaban, no estaba el templo. Ayer hubo un acontecimiento que lo consideraron casi que mundial porque se restableció la ceremonia en la catedral, en la iglesia de Notre Dame, allí en París, donde hubo ese incendio 5 años atrás. ¡Wow! Un lugar tan emblemático que hasta el presidente ya electo de los Estados Unidos, el empresario más importante y muchas personas estuvieron allá. Un conector. Y para ellos saber que su templo ya no estaba, que tampoco estaban sus muros, que no estaban sus costumbres, cuando aquello que les era seguro les había sido quitado, no era fácil. No era fácil confiar en esos momentos. Le resultaba fácil más bien pensar que Dios estaba en contra de ellos. Ese es un pensamiento de alguien que pasa una crisis. Dios se olvidó de mí. Parece que Dios fuera mi enemigo. ¿Por qué a otros sí, a mí no? ¿Por qué uno escucha testimonios en otros y parece que para uno fuera difícil escuchar los mismos testimonios? ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Y quizás era fácil considerar que Dios estaba en contra de ellos. Y en esos momentos, cuando se siente que los planes han fracasado, ahí es donde viene esta promesa. Y podíamos mirar personas que en la Biblia vivieron ese momento similar de crisis. Imaginémonos el pensamiento de Jacob cuando huye de casa y está en Betel, antes de pasar esa noche de ese sueño. ¿Cuál sería el pensamiento de Moisés cuando mató al egipcio? ¿Usted sabe qué es sentirse fracasado por 40 años? Todos los días en el desierto, cuando él consideraba que era el instrumento de Dios, que el Señor lo iba a usar, que él iba a ser el libertador del pueblo, y por 40 años en el desierto diciendo: soy un fracasado, fui un iluso, qué tonto fui, creí que Dios me iba a usar.
dice que creía que Dios iba a hacer cosas grandes conmigo y estoy aquí en un desierto, en un silencio total de Dios. Momento difícil, momento difícil. Elías debajo del enebro. ¿Cuál cree que fueron los pensamientos de Elías cuando estaba debajo del enebro, deseando morirse? Señor, peleé por ti. Dejé tu nombre en alto en el monte Carmelo, delante de los profetas de Baal. Expuse mi vida por ti. Hice la tarea que tú me encomendaste. Y ahora me siento solo. Me siento abandonado. Me siento fracasado. Recordemos que fue el mismo pensamiento del carcelero cuando allí, precisamente en Filipos, que predicamos hace 8 días, dice que la cárcel se abrió y todos, él pensaba que todos habían volado, se habían ido. Y dice que en medio de la angustia quiso quitarse la vida. Y algún día predicaremos sobre el suicidio, porque usted va a encontrar en la respuesta de ese carcelero la clave cuando una persona está pensando en el suicidio. Usted la va a encontrar ahí. Y vemos que la situación de una persona que está en una crisis como esta no es fácil. Pero mire cómo en medio de ello la promesa de Dios es contundente para el pueblo a través del profeta Jeremías. Y Dios le dice que tiene planes de bien y no de mal para ellos. Es decir, que las promesas de Dios tienen como propósito, escúcheme esto, calmar la percepción, transformar la realidad y establecer la verdad. Ese es el propósito de la verdad de Dios. Porque hay una percepción, como decía, y el pueblo tenía una percepción: Dios nos abandonó. En nuestro final, la realidad, lejos de su tierra, en un cautiverio. Pero ahora la promesa viene para establecer la verdad, para decir lo que realmente Dios piensa y Dios tiene preparado para ellos. Y cuando uno habla con una persona que está entre la percepción y la realidad, la persona está chocada. La persona está bloqueada, la persona está atribulada. Pero ahí es donde la bendita palabra de Dios viene para cambiar ambientes tenebrosos de derrota, de fracaso, de soledad, en ambientes de esperanza, de confianza y de bendición de parte del Señor para una vida. Entonces, Dios dice a su vida que Él tiene planes de bien y no de mal para darle un futuro y una esperanza. ¿Qué está viendo usted en su vida hoy? ¿Cómo está viendo usted su vida hoy? Tal vez usted dice: bien, voy bien, estoy desarrollando proyectos, me siento cómodo, me siento bien. Pero tal vez alguien dice: siento que estoy fracasando, me siento solo. Me siento bloqueado en la vida. Me siento quizá fracasado. Entonces la palabra de Dios viene para decir que hay planes de bien y no de mal. En otra versión dice que Dios tiene pensamiento de bien. Pero me fascina cuando define la palabra que Él tiene planes para con nosotros. Porque los planes, escúcheme bien, los planes de Dios son planes responsables y Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros. Mire, un plan requiere de inversión. Un plan requiere de inversión. Es como cuando planearon hacer el metro, que ya llevamos más de 1 kilómetro ya de toda la ruta que están haciendo y va avanzando, gracias a Dios. ¿Cuánta inversión cree que vale hacer el metro? Eso es una millonada, son billones poder hacer el metro. Entonces, cuando Dios dice que tiene planes con su vida,
Esos planes requieren una inversión. Tal vez requieren de unos recursos. Ese plan demanda tiempo, tiene un lugar, amerita un proceso, pero Dios dice que al final se llegará a la meta. Y qué interesante que Dios diga que Él tiene planes para con nuestra vida. Y esos planes vienen para decirnos que van más allá precisamente de nuestras fuerzas. Cuando nuestros sueños fracasan, escúcheme esto, cuando nuestros sueños fracasan, los planes de Dios prevalecen. Dígame a eso. Cuando nuestros planes fracasan. ¿Y sabe que de cuando en cuando podemos sentir que nuestros planes fracasan? Que lo que teníamos armado, lo que teníamos organizado, lo que considerábamos seguro, lo que teníamos claro, se bloquea. Entonces nuestro sueño, nuestros planes fracasaron, se bloquearon, se nublaron. Pero ahí es donde Dios dice, aunque tus planes, dice Dios, aunque tus planes hayan fracasado, aunque lo que tú soñabas no se dio, aunque aquello que tú tenías claro ya no se dio, se te fue de las manos, aunque eso pase, aunque te sientas derrotado, dice Dios, aunque sientas que no vas para ningún lado, ten tranquilidad porque yo, dice Dios, tengo planes para con tu vida. Eso da una confianza especial. Yo no sé para cuántos este año ha sido un año bien difícil. Levante la mano usted que dice, este año ha sido, pero qué galleta este año. Pero qué difícil, atípico, más allá de lo que pensábamos. Pero el año no terminará en fracaso. El año terminará en la confianza que aunque quizás no se dio lo que a mí me parecía, mi vida y mi familia sigue en los planes de Dios. Denle un aplauso al nombre de Cristo Jesús. Por eso Dios nos dice y le decía a este pueblo, hay que confiar sin dudar. La percepción que tenía el pueblo de Israel era para dudar. La realidad que vivían era para cortarse las venas, lejos de su tierra, en crisis. Pero las promesas de Dios eran el ancla, eran la fortaleza. Por eso le dice, ustedes pueden confiar sin dudar. Y en el nombre de Jesús, que nosotros aprendamos a confiar sin dudar. Dígame a eso. Número 2, construir sin desistir. Mire lo interesante, los planes de Dios son perfectos, por eso podemos construir sin desistir. ¿Sabe cuál era la orden cuando usted lee todo el capítulo de Jeremías 29? ¿Cuál fue la orden que Dios dio al pueblo? Allá donde ustedes están, en esa tierra extraña, construyan casas. Construyan casas. Y ellos decían, pero ¿cómo nosotros vamos a construir precisamente en ese lugar? Y sabe, habían falsos profetas que les decían, no, el cautiverio va a ser solo por un año, tranquilo, eso, prepárense porque pronto vamos a volver. Y mire, ¿cómo debemos tener cuidado con las palabras que uno le da a las personas en un momento de crisis? Porque uno puede caer en los extremos. Hay alguien en crisis, ¿no? Tiene una enfermedad, tiene algo, una crisis. Y hay gente imprudente que ve una crisis y dice, yo tenía un tío y se murió lo mismo. Sí, hay gente así. Hay gente que es mejor que no vaya a hacer la visita. Porque se dan garra. Dicen cosas que no deben decir, son tétricos. En vez de llevar una palabra de ánimo, de aliento, salen con unas cosas tan negativas, tan desalentadoras. Uno debe tener cuidado de la palabra que le dice a una persona
que está en una crisis para no hundirla más. Pero también uno debe tener cuidado de no crear falsas expectativas. ¿No le parece que es delicado y es importante cuando uno va a hacer una visita? Porque podemos nosotros crear falsas expectativas. No, tranquilo, ya usted mañana amanece bien. No, ¿qué tal que el Señor no quiera eso? ¿Qué tal que el proceso sea más largo? ¿Qué tal que Dios quiera hacer otra cosa? Entonces yo debo tener cuidado qué palabras digo. Y yo pido al Espíritu de Dios que ponga en nosotros como iglesia, y lo digo de verdad, que Dios ponga en todos nosotros como iglesia palabra de sabiduría. Recuerde que cuando les he predicado, les he dicho de la sabiduría, que la sabiduría nos capacita para saber aconsejar. ¿Para saber qué? Para saber aconsejar. Para ni hundir a la persona, ni tampoco crearle falsas expectativas. Entonces, habían falsos profetas que estaban trayendo falsas expectativas y eso traía confusión. Cuando uno lee todo el libro de Jeremías, se puede dar cuenta que hubo momentos, aunque a Jeremías lo golpearon y lo metieron a la cisterna y a la cárcel. ¿Sabe por qué? Por decir la verdad. Porque no decía lo que la gente y el rey quería escuchar. Entonces, habían profetas que estaban diciendo, no, eso volvemos rápido. Pero Dios había dicho que el cautiverio duraría ¿cuánto? 70 años. 70 años de cautiverio. Del 605 al 536 el cautiverio. 70 años. Pero Dios les está diciendo que allí en la tierra que están, que comenzaran a edificar casas. Y edificar casas hablaba de multiplicación. Y Dios está recordando aún lo que pasó cuando el pueblo de Israel estuvo en tierra de Egipto. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo se multiplicó en Egipto? ¿Cuántos entraron a Egipto? 70 personas. Y cuando salieron, cerca de 2 millones de personas. ¿Qué les está diciendo el Señor aquí? Que ni las crisis más profundas podrían opacar la bendición que Dios tenía para con su pueblo. Que aún en la tierra del cautiverio, que aún en el momento de la crisis, así como Dios cuidó de Israel en el desierto, Dios cuidaría de Israel en el cautiverio. Dios lo prosperaría, Dios lo iba a bendecir, Dios lo iba a multiplicar. Para decir que ni las crisis más dolorosas podrán opacar los planes que Dios tiene para su vida y para su familia en el nombre de Jesús. Nada ni nadie. ¿No le parece a usted eso interesante? Nada ni nadie, ni las crisis más profundas. Recuerden que le dije a ustedes hace unos meses atrás de los días que uno quisiera quitar de su vida, los años más críticos. Pero qué interesante que aún en los años más críticos fue donde más vimos la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Está en un desierto usted? ¿Su familia está pasando un momento crítico? Hoy vengo a decirle en el nombre de Jesús que la crisis no detendrá las bendiciones que Dios tiene para con ustedes. Que ni el dolor, ni la enfermedad, ni el momento doloroso podrán impedir que la misericordia y el bien de Dios le alcancen y le sigan todos los días de su vida. Y cuando uno mira la historia, uno se da cuenta que ciertamente Dios los guardó en medio del cautiverio. Y que en el año 536 y en el año 521 y más adelante en el 444 con Nehemías, vemos cómo Dios trajo al pueblo nuevamente a su tierra. Tuvieron recursos, se conservó la familia, tuvieron la bendición del Señor, los guardó en la fe. Porque los planes que Dios tiene para con nosotros son para lo bueno
y no para lo malo. Aún el cautiverio no fue un mal plan de Dios para su pueblo. El cautiverio no fue un mal plan. El cautiverio fue un plan perfecto de Dios para depurar, para que sin darse cuenta, nótese cómo aún allí en el cautiverio se comienza a preparar la venida del Mesías. Pero ¿cómo así? Claro, es en el cautiverio que surgen las sinagogas. A falta de templo, se establecen, nacen las sinagogas, los famosos grupos vida de la época. Y allí se comienza a predicar la palabra del Señor. Y eso llevó a que se conservara la fe. Preparó el terreno. Así que Dios dice que hay que construir sin desistir. ¿Sabe por qué? Porque uno de los síntomas de las crisis es bajar las manos. Es desistir. Es abandonar. Es dejar de servir. Dejar de soñar como familia, dejar de avanzar. Por lo general, una persona en crisis predomina porque dice: no lo hago más. Hasta aquí llegué yo. No voy a estudiar más. No voy a luchar más por mi casa. No voy a servirle más al Señor. Yo paro aquí. Pastor, piense en otro. Ya no cuente conmigo. Yo paro aquí. Y el Señor nos dice que una clave estratégica divina para enfrentar las crisis es construir sin desistir. Avanzar, aunque no lo comprenda. Y eso lleva a probar el carácter y la fe. Porque qué fácil es hacer las cosas cuando tenemos ganas de hacerlas. Eso lo hace cualquiera. Pero hacer las cosas cuando uno no tiene las ganas de hacerlo, habla de responsabilidad, habla de carácter, habla de fe, habla de perseverar. Ahí es donde se aplica el perseverar. Y tal vez estamos en esas crisis y pensamos en desistir, pero dice no, hay que construir sin desistir. Sigamos sirviéndole al Señor. Sigamos luchando por una familia. Sigamos emprendiendo aquello que Dios puso en nuestro corazón. Uno de los más graves peligros es desistir. Dígale al que está a su lado: por favor, no desista. Dígaselo. Dígaselo. Por favor, no desista. No desista. Así que lo primero es confiar sin dudar, construir sin desistir. Y lo tercero que Dios le dice para comprender esos planes es clamar sin desmayar. ¿Qué les dice? Clamar sin desmayar. ¿Qué fue lo que dejaron de hacer cuando todavía estaban en su tierra? ¿Qué fue lo que dejaron de hacer? Clamar al Dios verdadero. Por eso fueron al cautiverio. Por dejar de clamar al Dios verdadero. Y ahora les dice que en esa tierra extraña hagan lo que habían dejado de hacer en la tierra que Dios les había entregado. Mire lo interesante, clamar sin desmayar. Y eso nos dice que jamás es tarde para presentarnos delante de la presencia del Señor. Las crisis pueden venir por una enfermedad, por una situación adversa, pero la crisis también puede venir por el pecado. ¿Y sabe cuál es una voz diabólica que viene cuando hay una crisis? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? A ver, ¿para qué oras? ¿Para qué meditas en la palabra? Eso es pura carreta. ¿Para qué ayunas? Deja de congregarte. Son los síntomas que uno ve que predominan en una persona que está en una crisis. Y tienen que encontrarlos. Fulano de tal, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué dejó de asistir? No, hermano, es que un problema, una crisis. No, es que me va mal.
la dificultad, y empezó a tener una percepción de derrota, una percepción de fracaso. Se dejó atrapar por ello. Pero la clave era seguir clamando. Por eso el Señor está diciendo, y aún como lo dice en otra versión, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, porque me buscaréis y me hallaréis de todo, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué está diciendo el Señor? No dejen de clamar delante de mi presencia. Mire las cosas, y esa es la fe. Uno dice, ¿qué fe? ¿Cómo se aplica la fe? Lo que el Señor nos está diciendo, confiar. Lo primero que hablamos, la fe se aplica cuando confiamos sin dudar, cuando construimos sin desistir y cuando clamamos sin desmayar. Esos días que usted dice, yo estoy orando, pero me parece que esta oración no pasa de este techo. Me parece que estoy hablando solo. Me parece que las oraciones que tengo no dan resultado de nada. No veo que pase nada. No pasa nada. Pero Dios dice que aún en esos momentos, sigue clamando. Sigue clamando sin desmayar. Entonces vendréis y oraréis a mí. Porque el Señor dice que Él nos oye. Escúcheme esto. Aunque no nos hable cuando nosotros queremos, Él siempre nos oye. ¿Él siempre qué? Él siempre nos oye. Él siempre nos oye. No sé si usted recordará, y lo voy a contar por algunas personas. Creo que alguna vez lo dije. Pero una vez estábamos en una liberación. Una muchacha literalmente endemoniada. Y sí estaba endemoniada la muchacha. Y estábamos clamando por esa persona, y no era libre. Y en medio de ello, el Espíritu Santo me dio una dirección. Y Dios me llevó a abrir la Biblia y a leerle el Salmo 91. Le leí el Salmo 91. Y le leí el Salmo 91 y no pasó nada. Y el Señor me inquietó y me dijo, léele nuevamente el Salmo 91. Y la muchacha endemoniada. Y le leí el Salmo 91 la segunda vez y siguió endemoniada. Yo decía, de pronto eso es una cosa mía. Porque le pasa a uno, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me guía y me dice, léele por tercera vez el Salmo 91. Y cuando termino de leer el Salmo 91 la tercera vez, la muchacha queda totalmente libre. Libre la muchacha. Y bueno, seguimos ministrándole, atendiéndola, porque una persona sí queda débil, una situación difícil. La muchacha fue libre. Se la entregamos al papá, porque no tenía mamá. Lo cierto es que en los días siguientes tuvimos la oportunidad de hablar con la muchacha. Y nos cuenta su experiencia. Y nos está diciendo precisamente que ella se sentía en un cuarto muy oscuro. Y habían 3 seres negros grandes que la aprisionaban contra un rincón de ese lugar donde ella estaba. Así era su percepción espiritual. Pero dice que en medio de ello, cuando sentía que no podía más, que se le iba la vida, cuando sentía que no podía más, por allá lejos, muy lejos, empezó a escuchar el Salmo 91. Y que cuando ella lo escucha por primera vez, empieza a recibir fuerzas. Dice que lo vuelve a escuchar la segunda vez. Y que cuando lo escucha la segunda vez, comienza a ver que esos seres negros que la oprimían comienzan a desvanecerse. Y cuando escucha por tercera vez el Salmo, dice que ella siente que se rompió ese lugar donde estaban y es donde es totalmente libre. Mire lo interesante. Mire lo interesante.
¿Ha clamado usted? ¿Ha clamado usted y le parece que no sucede nada? Levante la mano el que le ha pasado. A mí más que a usted. A mí también me pasa. Pero ahí es donde uno ora no por lo que sienta. Recuerde que la vida cristiana no se basa en lo que uno siente. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que no siento. No sentí, pastor, congregarme hoy. Hizo el devocional, no, es que no sé, hoy no sentí orar. ¿Se acuerda cuando le llega el recibo de la luz y del agua y le llega la cuota del apartamento? ¿Pago los recibos? No, pastor, no sentí pagar. Y el banco le dicen, tranquilo, como usted no sintió pagar, tranquilo. ¿Por qué no le sirve al Señor? No, es que ya no siento servirle. Tan chévere que es basar todo en los sentimientos. Y entonces aquí está diciendo que hay que clamar sin desmayar, aunque estaban en tierra extraña, aunque la situación es difícil, es desagradable, porque la promesa es la respuesta contundente de Dios. Dios dice que estaría presto para oírlos. No dijo que de una vez iba a escuchar, pero Dios se dejaría encontrar por su pueblo y respondería al clamor que su pueblo estaba levantando delante de su presencia. Si recibir respuesta fuera fácil, cualquiera la recibiría. Pero muchas respuestas vendrán después de un año de clamar. 2 años, 5, 10, 20 años clamando. Y Dios habla y dice, desde el primer día que te dispusiste para escuchar tu corazón, he oído tus palabras, como le dijo a Daniel. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué tal que el Señor nos diga, por cuanto clamaste 10 años, por cuanto clamaste 15 años, por cuanto permaneciste fiel estos 20 años, he escuchado tu súplica y he venido a responderte? Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Y quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? El tiesto contra el hacedor. Pero Dios nos dice, clamen sin desmayar. Y es lo que el Señor dice. Jesús por eso lo dijo, el que a mí viene no le echo fuera. El silencio de Dios no se puede interpretar ni como indiferencia ni como que Dios nos desechó. El silencio de Dios se tiene que interpretar como el proceso de la maduración de nuestra fe y que nuestra confianza está siendo probada, que al tiempo de Dios Él responderá a nuestras súplicas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sabe, los planes de Dios son perfectos. Por eso nos llama a confiar sin dudar, a construir sin desistir y a clamar sin desmayar. Reciba esta palabra y atesórela en su corazón. Nunca desista de amarlo. Nunca desista de orar, nunca desista de servirle. Porque el día que usted desiste, el corazón de Dios se duele y los demonios aplauden. ¿Sabe qué dicen los demonios? Logramos pararlo, logramos pararla. Se cayó de clamar a ese su Dios. Y van a festejar que un hijo de Dios desistió. Pero en la sangre de Cristo ni usted ni yo vamos a desistir. Aunque no comprendamos, aunque hayan lágrimas, aunque el momento sea difícil, le vamos a decir, Señor, te amamos y te adoramos. Aunque no venga la respuesta, basta saber que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para darme vida y vida en abundancia. Y eso me basta para amarte y servirte todos los días de mi vida.